Pablo estaba lleno de alegría porque sabía que sin importar lo que le sucediera, Jesucristo estaba con él. Bienvenidos al estudio de Filipenses, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el cuarto capítulo de Filipenses. No olvides unirte al canal en Instagram y WhatsApp en donde fortalecemos nuestra comunidad en Cristo. Si te han ayudado de alguna manera estos videos, no olvides suscribirte y darle like. Empezamos con el capítulo 4. Este es el último capítulo de Filipenses. Primer versículo dice: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. ¿Cómo podemos mantenernos fieles al Señor? La forma de mantenernos fieles es fijar nuestra mirada en Cristo, recordando que este mundo no es nuestro hogar y centrando nuestra atención en la verdad de que Cristo pondrá todo bajo su control. Mantenernos fieles implica resistencia de manera categórica a la influencia negativa de la tentación, las falsas enseñanzas y la persecución. Requiere perseverancia cuando las personas nos desafían o se nos oponen. No hay que desanimarnos ni hay que darnos por vencidos. Dios promete darnos fortaleza de carácter. Con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de otros creyentes, podemos permanecer fieles al Señor. Versículo 2 dice: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Pablo no le advirtió a la iglesia de Filipos sobre errores doctrinales, pero sí les llamó la atención por tener algunos problemas relacionales. Como vemos aquí, las dos mujeres nombradas habían trabajado para Cristo en la iglesia. La relación rota que tenían no era un asunto de poca importancia, porque muchos habían llegado a ser creyentes por sus esfuerzos. Es posible creer en Cristo y trabajar con fervor para su reino y al mismo tiempo tener relaciones rotas con otros que están comprometidos con la misma causa. Aún así, no hay excusa para mantenerse en desacuerdo. Si tú te necesitas reconciliar con alguien el día de hoy o si estás enfrentando un conflicto que no puedes resolver, no dejes que la tensión se acumule hasta explotar. No te retraigas ni uses maniobras crueles basadas en el poder. Tampoco te quedes con los brazos cruzados esperando que la situación se resuelva mágicamente. Más bien, busca la ayuda de quienes son conocidos por su trabajo para procurar la paz y busca la paz y la unidad. Versículo 3 dice: y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí se menciona el libro de la vida, y aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida son todos los que están señalados para la salvación por medio de la fe en Cristo. Versículo 4 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Me encanta este versículo, porque parece extraño que un hombre que se encuentra en la cárcel pudiera decirle a una iglesia que esté alegre. Las palabras de Pablo nos enseñan una lección muy importante. La actitud interior no tiene por qué reflejar nuestras circunstancias externas. Pablo estaba lleno de alegría porque sabía que sin importar lo que le sucediera, Jesucristo estaba con él. En esta carta, Pablo insistió varias veces a los filipenses a alegrarse, probablemente porque necesitaban oír eso. Es fácil desalentarnos frente a circunstancias desagradables o tomar demasiado serio los hechos sin importancia. Si tú no te has sentido lleno de alegría últimamente, quizás sea porque no estás mirando la vida desde la perspectiva correcta. Es muy importante aquí recalcar que la alegría suprema viene porque Cristo vive en nosotros. Cristo está cerca de nosotros y en su segunda venida se realizará plenamente esta alegría suprema. El que vive en nosotros llevará a cabo sus propósitos finales para nosotros. Versículo 5. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Esto es importante porque, como aquí se menciona, debemos ser considerados con los que no pertenecen a la iglesia, no solo con los creyentes. Debemos ser razonables, imparciales y generosos, así como también significa dejar a un lado las ofensas y dejar a un lado las venganzas de aquellos que nos tratan injustamente. Versículo 6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Imagínate no tener que estar preocupado por nada. Esto parece imposible porque todos tenemos preocupaciones en nuestro trabajo, en nuestros hogares o en el colegio. Pero Pablo nos aconseja tornar nuestras preocupaciones en oraciones. Si te quieres preocupar menos, entonces ora más. Cuando empieces a sentir preocupación, detente y ora. Versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender.
La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Debemos entender que la paz de Dios es muy diferente a la paz del mundo. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, en los buenos sentimientos o en la ausencia de un conflicto. La paz viene de saber que Dios tiene el control. Nuestra ciudadanía en el reino de Cristo está asegurada y nuestro destino está decidido y podemos tener victoria sobre el pecado. Permite que la paz de Dios proteja tu corazón de toda ansiedad. Versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro y todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Lo que dejamos entrar a nuestra mente determina lo que sale después en nuestras palabras y nuestras acciones. Pablo nos dice que debemos programar nuestra mente con pensamientos verdaderos, honorables, justos, puros, bellos, admirables y dignos de alabanza. Por ejemplo, es muy común hoy dentro de la iglesia tener problemas por fantasías y pensamientos que son impuros. Tienes que examinar lo que estás dejando entrar a tu mente a través de la televisión, el internet, los libros, las revistas, las películas y las conversaciones que tienes. Reemplaza los materiales y las personas que son dañinas por materiales y personas sanas. Sobre todo, lee la palabra de Dios y ora. Pídele a Él que te ayude a enfocar tu mente en lo que es bueno y en lo que es puro. Claro, esto requiere práctica y no es de la noche a la mañana, pero puede lograrse. Versículo 9 dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Como aquí menciona Pablo, no es suficiente oír o leer la palabra de Dios, ni siquiera conocerla bien. También debemos ponerla en práctica. Es muy fácil escuchar un sermón y olvidarse de lo que dijo el predicador. Es muy fácil leer la Biblia y no pensar en cómo vivir de una manera diferente. Es muy fácil debatir lo que significa un pasaje y no vivir su significado. Solo exponerse a la palabra de Dios no es suficiente. Debemos conducirlo a la obediencia. En el versículo 10, Pablo dice, «Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme». En 1 Corintios 9, del 11 al 18, Pablo escribió que no aceptó las ofrendas de la iglesia en Corintio porque no quiso ser acusado de predicar solo por el dinero, pero insistió en que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a los ministros de Dios, como dice en 1 Corintios 9, 14. Aquí aceptó la ofrenda de los filipenses porque se la dieron voluntariamente y porque tenía necesidad. Ahora el versículo 11 dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, y he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o poco. Versículo 13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. O el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Como aquí leemos, Pablo sabía cómo estar contento, sea que tuviera abundancia o que padeciera necesidad. El secreto de sus fuerzas para continuar fue que se valió del poder de Cristo. Hay que aprender a confiar en las promesas de Dios y en el poder de Cristo. Esto nos ayudará a seguir siempre contentos. Si siempre estás deseando tener más cosas, específicamente materiales, pídele a Dios que te quite ese deseo y que te enseñe a estar contento con lo que tienes. Él suplirá todas tus necesidades, pero de la manera que Él considere mejor para ti y para tu vida y tu situación. Esto es muy importante porque Pablo podía disfrutar de la vida porque la veía desde la perspectiva de Dios. Se concentró en lo que tenía que hacer, no en lo que le parecía que debía tener. Tenía sus prioridades definidas y estaba agradecido por todo lo que Dios le había dado. Pablo se había desprendido de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. A menudo el deseo por más o mejores posiciones es en realidad un anhelo de llenar un espacio vacío en nuestra vida. Aquí pregúntate, ¿qué me atrae cuando siento un vacío en mi interior? ¿Cómo encuentro verdadera satisfacción? La respuesta está en tu perspectiva, en tus prioridades y en tu fuente de poder. El famoso versículo 13, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. ¿Podemos en realidad hacerlo todo? El poder que recibimos en nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer su voluntad y para enfrentar los desafíos que surgen por nuestro compromiso de hacer su voluntad.
Cristo no nos concede capacidades sobrehumanas para lograr cualquier cosa que podamos imaginar sin tomar en cuenta lo que le interesa a Él. Al defender la fe, enfrentaremos dificultades, presiones, pruebas, a lo mejor persecución, pero cuando esto suceda, pídele a Cristo que te fortalezca. Después en el versículo 14 Pablo dice, de todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Pablo escribe esto porque los filipenses participaron en el apoyo económico a Pablo mientras estuvo en la cárcel. Versículo 15. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. ¿Qué hace que el dinero sea tan magnético y que regalarlo sea tan estresante? El dinero es la medida de nuestra energía. Representa nuestra seguridad día a día. Regalar nuestro dinero a otros pone nuestro trabajo y nuestro futuro en riesgo. No toda obra de caridad merece su atención y también es sabio analizar las peticiones de los misioneros. Pero una vez que decidas que un proyecto honra al Señor, no te detengas y da con generosidad y alegría. Como los filipenses, estarás estableciendo una colaboración eterna. Versículo 17. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Cuando damos a los que tienen necesidad, esto no solo beneficia al que recibe, sino que también es de beneficio para nosotros. Lo que más apreció Pablo no fue la ofrenda de los filipenses, sino su espíritu de amor y su devoción. Versículo 18. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Pablo no se refería a una ofrenda por el pecado, sino a una ofrenda de paz, un sacrificio de olor fragante aceptable y agradable a Dios. Aunque los cristianos griegos y romanos no eran judíos y no habían ofrecido sacrificios conforme a las leyes del Antiguo Testamento, conocían bien los rituales paganos para ofrecer sacrificios. Versículo 19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesito de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Podemos confiar en que Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Él nos proveerá todo lo que necesitemos en esta tierra. Sin embargo, tenemos que recordar la diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. La mayoría de la gente quiere sentirse bien y evitar el dolor y la incomodidad. Puede que no recibamos todo lo que deseamos, pero al confiar en Cristo, nuestras actitudes y nuestros apetitos pueden cambiar de desear todo a aceptar su provisión y poder para vivir para Él. Por último, el versículo 22 dice, los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa de César. Había muchos cristianos en Roma, algunos incluso estaban en el palacio del César. Mientras Pablo esperaba su juicio, tal vez ganó para Cristo a algunos romanos del servicio civil. Pablo envió saludos de los cristianos romanos a los creyentes de Filipos. La buena noticia se había difundido en todos los niveles de la sociedad y unió a gente que no tenía otro vínculo más que Cristo. Los cristianos romanos y filipenses eran hermanos gracias a la unidad en Cristo. Hoy también los creyentes están unidos entre ellos a pesar de las barreras culturales, económicas y sociales. Ya que todos los creyentes somos hermanos en Cristo, vivamos como la verdadera familia de Dios. Versículo 23. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. De muchas maneras, la iglesia en Filipos fue una congregación modelo. Estaba compuesta por diferentes clases de personas que estaban aprendiendo a trabajar juntas. Sin embargo, Pablo reconoció que podrían surgir problemas, de manera que en su carta de agradecimiento preparó a los filipenses para las dificultades que pudieran suscitarse en el cuerpo de los creyentes. Aún en su condición de prisionero en Roma, Pablo aprendió el verdadero secreto de la alegría y la paz, el cual es imitar a Cristo y servir a otros. Al concentrar nuestra mente en Cristo, aprenderemos a estar unidos, a ser humildes y a sentir alegría y paz. También estaremos motivados a vivir para Él. Podemos vivir confiadamente para Él porque tenemos la gracia del Señor Jesucristo. Coméntame cuál fue tu versículo favorito del capítulo 4 o de todo este libro y te veo pronto en el próximo libro. Bye.